Quiero tocar el primer punto que a veces no lo tratamos en la casa, no terminamos de ministrarlo y nuestra familia se ve afectada. Vamos a entrar esta noche. Proverbios 18:20 en adelante dice: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Quiero leerlo con ustedes otra vez, pero pongámosle atención, como dice la Biblia. Con el fruto de su boca, el hombre sacia su vientre. Mira qué interesante eso. Con lo que sale de mi boca, yo estoy proveyendo para mi casa. Con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Quiero mostrarles la misma palabra, pero en otra versión. La traducción Biblia al Día dice: cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Mira qué interesante. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Y esto es palabra de Dios. Quiero mostrarles ahora Mateo capítulo 12, verso 36. Yo tengo la traducción, la Biblia de las Américas. Dice: y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Esto es palabra del propio Señor Jesucristo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Déjenme leérselo otra vez. Estas son palabras bien fuertes del Señor. Dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Ayúdame al que tenés al lado a decirle: ¿tu boca te bendice o te condena, hermano? Quiero que noten esto. La Biblia no hace este mismo hincapié en los pensamientos. También nuestros pensamientos están delante de Dios, pero no hacen este hincapié, no hace este énfasis, ni en las ideas, ni en los pensamientos, ni en las actitudes, pero sí dice que lo que hablamos tiene poder para matar y tiene poder para dar vida. Según lo que nosotros hablamos, de eso se va a llenar nuestra vida. Eso puede proveer para nuestra casa o traer escasez, miseria, ¿verdad? Y Jesús dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, puedo pensar muchas cosas, pero tengo que tener la frialdad para saber que en el momento en que yo diga, ahí toma otro nivel, ahí toma otra condición delante de Dios. Lo voy a decir de nuevo, a ver si lo captamos. Yo puedo pensar muchas cosas, hermano. A veces uno está triste y piensa cosas. A veces uno está enojado y piensa muchas cosas. Mientras lo está pensando, usted tiene que aprender a tomar esos pensamientos, rechazarlos. Dice la Biblia: amarramos los pensamientos y los llevamos cautivos a los pies de Cristo. Yo tengo que aprender como cristiano a ir madurando y saber administrar los pensamientos. Pero el punto de hoy es este: el problema no es cuando lo estás pensando. El problema es cuando lo dijiste, cuando lo soltaste, lo confesaste. Ahí entramos a un nivel que dice ahí el verso 37 de Mateo 12:
Puedes ser justificado, puedes ser condenado, según lo que dijiste. Entonces yo quiero que ahora ustedes hagan este ejercicio conmigo de conocer cómo va a ser un poquito. No podemos tomarlo o entenderlo cabalmente, totalmente, pero un poquito, poder comprender cómo va a ser el momento en que nosotros estemos delante del Señor. Porque, hermanos, todos vamos a estar delante del Señor un día. Todos. Todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo un día. Todos. ¿Oyó eso? Todos. Entonces, en ese momento en que estemos delante del Señor, ahí no vamos a poder jugar con justificaciones o mentiritas piadosas o querer cambiar las cosas. Ahí con Dios no se va a poder. Y quiero que comprenda algo. Mire, nosotros podemos decirle algo a la gente y después darle vuelta lo que le dijimos. ¿Conoce gente así? Lamentablemente, ¿no? ¿Yo te dije eso? No, yo no te dije eso. ¿Sí vos me dijiste? No. No, yo te dije otra cosa. Y le empieza ahí a psicopatear, dicen en mi barrio, ¿no? Y a manipular. Y a darte vuelta a las cosas. Y a veces en la casa pasa eso. Y muchas veces por no pelear uno le dice, sí, está bien. Queremos cambiar las cosas para nuestra conveniencia. Pero un día vamos a estar delante del Señor. Y al Señor no le vas a poder hacer esa de, yo dije eso. Porque en el tribunal de Cristo el Señor es como si nos pasara allí un video. ¿Viste esos videos que se pasan en los juicios que se usan como prueba? Que vos decís, yo no era, y aparece el video, ahí está tu carota, sale en primer plano, ¿no? Contando panes en una panadería, vamos a decir, ¿no? Y si ahí está, filmado, está grabado y no hay manera. Bueno, delante del Señor un día va a ser así. Y se nos va a mostrar aún los momentos en que nosotros a los demás le dimos vuelta la tortilla, pero delante de Dios esa manipulación no sirve. ¿Cuántas veces habremos manipulado nosotros o que habremos querido cambiar las cosas que dijimos? Bueno, todas esas veces, todas están registradas. Y en el tribunal de Cristo tendremos que dar cuenta de ello. Mire, antes de continuar quiero hacer un paréntesis. Cada vez que estés en tu casa, en cuestiones familiares, en una discusión en el matrimonio, en algo que tenga que ver con tu vida que desarrollamos todos, ¿verdad? Y se presenta una discusión o se presenta ahí un asunto en el que si vos manipulás y toqueteás ahí las cosas, podés salir ganando, podés salir zafando. Quiero que tengas en cuenta esto. Como dicen algunos negocios, sonría que lo están filmando. El Señor te está mirando y está registrando todo. Entonces, vos la convenciste a ella o lo convenciste a él, le diste vuelta la cosa a tus hijos, qué sé yo, ahí acomodaste la situación, listo, ningún listo. Un día, por cada una de esas cosas, tendremos que rendir cuentas delante del Señor. Y ahí va a poner el video del Señor. Es una manera de expresarlo, ¿no? No sé si literalmente va a haber un video. Pero lo que quiero decirte es, no va a haber forma ya de mentir. Ahí va a estar la verdad delante del Señor. Y entonces ahí se va a cumplir esto. Por tus palabras podrás salir justificado o salir condenado. Serán tus palabras las que marquen la diferencia. Yo nunca dije tal cosa, Señor. Y el Señor va a decir a un ángel que se llama Gonzalito, Gonzalito, la cinta.
Y ahí se escucha la voz. Por tus palabras será justificado o condenado. O con Gonzalito de la tela de edad, ¿no? Los más jóvenes ni saben eso. De la cinta, ya no hay cinta tampoco. Pero quiero decir que está todo registrado. ¿Está oyendo? Está todo registrado. Y dice el Señor, lo que va a determinar tu justificación o condenación son tus palabras. Y me impacta el verso 36 que dice, de toda palabra vana que hablen los hombres. Cuando dice hombre está hablando del género humano. Toda palabra vana que salga de un varón o una mujer, de los hombres. De todas ellas darán cuenta en el día del juicio. Cuando la Biblia dice todas, es toda. La Biblia no exagera. Si es toda palabra vana, es toda. ¿Hasta acá me doy a entender? Ok. Entonces ahora que entendimos esto, no sé a usted, pero a mí me asusta. Entonces viene el Señor y dice, un día, ese día va a llegar, no pienses que no. Un día tendrás que dar cuenta de cada una de esas palabras. Entonces ahora que yo recibo esto y yo amo al Señor y quiero agradar al Señor, ¿cuántos quieren lo mismo? Entonces yo me pongo a pensar, bueno, Señor, me voy a poner las pilas, me tengo que cuidar, portarme bien, tengo que controlar mi lengua, como dice el libro de Santiago, ¿no? El que controla la lengua, wow, porque es tremenda. Ok, pero ¿qué hago con lo que ya dije? Pregunto, hermanos, ¿qué hago con lo que ya dije? Lo que ya dije, ya dije. ¿Y qué hago con lo que voy a decir en momentos donde ustedes conocen esta frase? Se me escapó. Se me chispoteó, decía el Chavo del Ocho. Se me escapó. Porque se me va a escapar. Hay momentos donde otra vez sale esa cosa que la venía controlando, pero ahí salió. ¿Qué hago con eso? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que la vida cristiana, para que sea victoriosa y llegue a la perfección, lo voy a decir de nuevo, la vida cristiana, para que sea victoriosa y llegue a la perfección, es como un tren que avanza sobre dos vías o una vía que tiene dos rieles. ¿Me doy a entender? Esos dos rieles sobre el cual tiene que ir desarrollándose tu vida cristiana son los siguientes. Número 1, la gracia de Dios. Número 2, el gobierno de Dios. Entonces yo tengo que, a medida que voy madurando como cristiano, entender que yo camino entre la gracia y el gobierno y la gracia y el gobierno y la gracia. Y son las dos, no es una sin la otra. No es una sobre la otra, las dos igualitas. Existe y es fuerte y maravillosa la gracia de Dios, pero también es así de fuerte y existe el gobierno de Dios. Hoy en día estamos en un tiempo donde hay gran parte de la cristiandad que solo quiere andar en el riel de la gracia y descartar absolutamente el riel del gobierno de Dios. Todo es gracia, todo gracia, todo gracia. La doctrina de la hipergracia. Venga a esta iglesia tal cual es usted. Acá todo el mundo como es recibido y puede seguir siendo como es. Qué copado, qué iglesia copada. Pareciera que está bueno. Por otro lado, no sé si tanto hoy, tal vez un poquito menos hoy, pero sí mucho en otro tiempo pasado, los que solo querían guiarse por el gobierno de Dios y las leyes de Dios, eso es lo que llamamos legalistas. Entonces, la gente en la iglesia preocupada para que
todo marche según ellos entienden que debe marchar, y para asegurarse que funcione la cosa, leyes, 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 normas, normas, reglas, reglas, reglas. Usted, hermana, tiene que tener la pollera hasta los tobillos, porque es indecoroso que una mujer ande vistiéndose con una pollera por la rodilla, no, hasta la punta de los pies. Que no se le vean los pies. Porque ya ver el pie ya es tentación. Y ojo con pantalón. No, eso es ropa de hombre. ¿Y quién le dijo a él eso? ¿Y en Escocia cómo hacemos? Claro, porque cuando vos vas por el riel solo del legalismo, te empezás a encontrar con algunas incongruencias, algunas cosas donde chocás y decís, ¿acá cómo hacemos? Porque quieren ver cuál es la regla que se aplica, cuál es la ley. Lo que trato de mostrarles es que por muchos años la iglesia quiso funcionar por ese lado, legalismo. Y solo legalismo no es el camino. Pero tampoco es el camino ahora entrar en el otro extremo, la hipergracia, todo está bien y así como está, sin ningún cambio, Dios igual te va a aceptar y te va a querer. Eso tampoco va, porque Dios exige cambios. El evangelio es cambio. La Biblia habla de arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio, y sobre todo cambio de manera de pensar. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Hay que ir por las dos. El tren necesita los dos rieles que conforman la vía. Entonces, digan conmigo, gracia de Dios, gobierno de Dios. ¿Se entendió hasta ahí? Miren, por ejemplo, en el jardín del Edén, Dios les proveyó el huerto para que ellos lo cuiden, para que ellos lo disfruten, pero había un árbol que no tenían que tocar. Adán y Eva desobedecieron al Señor y tocaron lo que el Señor dijo que no se debía tocar. Entonces ahí pasaron dos cosas. A ellos que se encontraron desnudos, el Señor los cubrió. Y mire la figura, hermano. ¿Con qué los cubrió? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Con qué los cubrieron? Con piel de cordero, apuntando al Cordero del Señor, que es el que nos cubre delante de Dios y el que quita todos nuestros pecados. Así que lo cubrieron, Adán y Eva, porque se vieron desnudos cuando los ojos se le abrieron al tomar el fruto prohibido. Pero lo otro que hicieron con Adán y Eva es que los sacaron del jardín del Edén. Entonces ahí ves que se aplican las dos cosas. La gracia de Dios cubriéndolos, pero el gobierno de Dios haciendo justicia, trayendo un castigo y quitándolos de un huerto en el que ya no podían estar por su condición. La gracia de Dios y el gobierno de Dios. Diga conmigo, Dios nos cubre, pero también nos corrige. Diga conmigo, Dios me cubre, pero también me exige obediencia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a caminar sobre esa vía que tiene los dos rieles, gracia y gobierno. Gobierno y gracia. Estoy hablando de la gracia de Dios y el gobierno de Dios. Usted tiene que congregarse, hermano, ¿sí o no? Ahora, usted no se congrega y va a la iglesia cuando quiere y si quiere. Entonces, en los momentos en que nosotros necesitamos de Dios, ahí va a estar su gracia. ¿O yo? Siempre le está, hermanos. Su gracia y su misericordia. Pero eso no quita
que usted tenga que afrontar las consecuencias de su desobediencia. ¿Cuál desobediencia? Y que no te congregas. Por eso te pasa esto y esto y esto y esto. Y Dios no va a andar evitando que te pase eso, porque uno lo atrae a eso con su desobediencia. Ahora, ¿a Dios le place hundirte y hacerte mal? No, Dios nos ama y nos quiere bendecir. Entonces, por otro lado, Él igual pone su mano, Él igual en su misericordia te cuida y pone límites. Pero a la vez hay consecuencias de nuestra desobediencia que las vamos a tener que afrontar. Una pareja de jóvenes comete fornicación, como dice la Biblia. Entonces, los vamos a condenar, vamos a ser legalistas y ponerlos delante de la iglesia con bonetes como hacían en la escuela antes, cuando alguien no aprobaba, ¿no? Le ponían las orejas de burro. Y lo vamos a señalar y... No, no, hermano, la gracia y la misericordia de Dios los cubre. ¿Sí o no? Tengo miedo que me diga que no, tengo una iglesia legalista, acá están todos vengativos, dice, ¿dónde vamos a matar gente? No, hermano, la gracia, la misericordia de Dios tiene que cubrirnos cuando cometemos errores. Todos cometemos errores. Amén. Ahí está la gracia. Ahora, por otro lado, la panza va creciendo. Y a los 9 meses van a ser. Y vas a tener que afrontar los resultados de las decisiones que uno toma. Le dice el ladrón que estaba muriendo al lado de Jesús en la cruz: tú eres un buen hombre, nosotros merecemos estar aquí, pero este no hizo nada. Señor, le dice el ladrón arrepentido, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, ¿qué le dice? Hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? ¿Eso cómo se llama? Gracia. Un ladrón toda la vida. Y en el último minuto de la vida se arrepiente y el Señor lo hace entrar al cielo. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Ahora, ¿lo sacó de la cruz? Él tenía que pagar por su delito. Esto es importante comprenderlo para poder entender por qué a veces suceden ciertas cosas en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra casa. Y no irse ni para un lado ni para el otro, sino mantenernos ahí en la dirección, en el equilibrio de parte del Espíritu Santo, en donde cuento con la gracia de Dios. Y hermano, yo tengo que aprender a contar con la gracia de Dios, pero donde también entiendo que está el gobierno de Dios y no debo ignorar que Él gobierna, que Él es Señor y que lo que Él manda, lo que Él nos pide, nosotros lo tenemos que hacer porque Él es el Señor. Pero a la vez está la gracia de Dios y su misericordia cuando fallamos, cuando caemos, cuando no logramos calificar. Yo me agarro de su gracia porque por su gracia puedo llegar a ser lo que Él dice que yo tengo que ser. Pero también está el gobierno de Dios, que no debo ignorar o ser indiferente. ¿Se comprende? Entonces déjeme ayudarle un poquito y ahora vamos a entrar a esto que vinimos hablando al principio. Creo que una de las cosas importantes que como cristianos tenemos que lograr es tomar la gracia, aprovechar la gracia de Dios para poder lograr que el gobierno de Dios se cumpla en mi vida. Lo voy a decir de nuevo. Aprender a aprovechar la gracia, utilizar la gracia, pero no para mis salvajadas o para yo ver
¿Qué tanto puedo salirme de la voluntad de Dios y todavía tener bendición? No con ese espíritu, no con esa cabeza, sino aprovechar la gracia, que es una bendición, la gracia de Dios, pero para poder lograr cumplir con el gobierno de Dios, es decir, con lo que Dios quiere para mi vida. Sin la gracia, yo miro el gobierno de Dios y hay muchas cosas que Dios me pide, que Dios quiere que yo haga, que Dios quiere que yo concrete. Hay muchas cosas que Dios quiere que yo deje, renuncie. Si yo no tuviera la gracia, ¿cómo hago con todo eso? No puedo llegar. Hay cosas que podré alcanzar, otras más o menos, y otras ni por casualidad. Pero por eso el Señor nos dejó su gracia y su misericordia. Es decir, la gracia no es licencia para pecar, sino que la gracia es un beneficio, una ayuda, es una unción, un poder que me da Dios para que yo pueda cumplir con el gobierno de Dios. Con todas esas cosas que Dios me pide, me exige y que yo en mi fuerza no lo puedo lograr. Siempre caigo, siempre fallo, pero la gracia de Dios me va a ayudar. Entonces, ahora que entendimos todo esto, vamos al tema con el que nos metimos al principio. Muchas veces decimos cosas terribles, hermano. Maldecimos nuestra casa porque estamos enojados. En una discusión en el matrimonio despotricamos y decimos cosas hirientes. A veces le hemos dicho cosas horribles a nuestros hijos o los hijos a los padres. Y estamos entendiendo que en el gobierno de Dios eso no puede ser así. Pero a la vez no logro alcanzarlo. A veces fallo, a veces se me va la boca. Dios mío, ¿qué hago entonces? Diga conmigo, ahí entra la gracia. Ahí es donde yo tengo que tomarme de la gracia de Dios. De alguna manera esto tiene que funcionar así. Mire, yo tengo que hacer todo lo que está en mí, mi mejor esfuerzo para cambiar mi manera de hablar, considerando que un día voy a dar cuentas. Un día, por cada palabra, voy a rendir cuentas. Entonces yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo. ¿Dice amén? Pero a la vez ser consciente que mi mejor esfuerzo no va a llegar al 100. Humanamente, con toda la furia, voy a estar en 60, 70, 80, 90 tal vez, pero siempre me va a faltar 5 para el peso. Ahí donde me falta, ahí entra la gracia de Dios. ¿Se entendió? O sea, la otra actitud es decir, yo hablo como quiero, yo hago lo que quiero, total, la gracia de Dios me cubre. No, no es así. Vos tenés que acordarte que hay gobierno de Dios. Y vos le dijiste al Señor, Señor, entra a mi casa. ¿Cuántos le dijeron eso al Señor? Entonces, el Señor entra como Señor. Y si Él es Señor, Él manda. Yo mando en mi casa, dicen algunos. Bueno, del día en que usted le abrió la puerta a Cristo, ahora el que manda es Cristo. Entonces Cristo empieza a decirnos lo que tenemos que hacer en casa. Y una de las cosas es que tenemos que cuidar cómo hablamos. Entonces, considerando el gobierno de Dios, yo voy a hacer todo de mí, mi mejor esfuerzo. Voy a tratar de poner lo más de mí para que ya no esté hablando cosas hirientes o maldicientes o cosas destructivas. Pero ese grito fue para el que se esté durmiendo, ¿no? Pero donde no llego, donde me caí, donde se me escapó, donde otra vez, ahí no está todo perdido. Ahí no tengo que renunciar y decir, bueno, ya fue, perdí el juego. No, ahí entra la gracia de Dios para que yo siga en este camino de perfección, sabiendo que un día voy a llegar a la perfección. Porque la Biblia dice que aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Dios empezó una obra en ti, Él será fiel en terminar esa obra en ti.
Amén. Entonces, codialo al que tenés al lado, decirle, a partir de hoy, considera la gracia y el gobierno de Dios. Amén. 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 Ok. Entonces, en la casa, por ejemplo, Dios dice, el varón es cabeza del hogar. Perfecto. Todos decimos amén, lo hemos leído ahí en el libro de Corintios, el varón es cabeza del hogar. Así dice la palabra de Dios. Dios, cabeza de Jesucristo, Jesucristo, cabeza del varón, el varón, cabeza de la mujer, y luego vienen los hijos. Ese es el diseño de Dios. Diga conmigo, ese es el gobierno de Dios. Así como usted cuando entra alguna entidad que tiene jerarquías, por ejemplo, las fuerzas militares, ¿no? Usted sabe que el general está allá arriba, luego viene un capitán, luego viene un teniente, luego viene un cabo. Y uno cuando entiende cómo es esos rangos, esos niveles de jerarquía, se va a poder mover lo más bien. Del mismo modo, cuando yo me rindo al gobierno de Cristo, entonces el reino de Cristo se instala en mi casa y viene el Señor y dice, bueno, ok, Dios es la cabeza de Jesús, Jesús la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y el varón son los que guían a los hijos. Ese es el diseño de Dios. No sé lo que hace el mundo, hermano, el mundo hará otra cosa. Yo le cuento el diseño de Dios. Ese es el gobierno de Dios. Amén. Bien. Pregunto ahora yo, ¿todos cumplimos con ese diseño, con ese gobierno? ¿Será que sí? ¿Será que no? A veces, de vez en cuando. Hay veces que cuando nos conviene agarramos el diseño de Dios, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, mi amor? Vos sos la cabeza del hogar, así que vos primero, dale. Mete el pie en el agua fría. Pero hay otras veces donde nos olvidamos del diseño de Dios porque hacemos lo que queremos. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? ¿Listo? ¿Ya fuimos? ¿Quedamos descartados al infierno? No. Ahí es donde aparece, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Creo que ya me di a entender. Y ahí es el caminar cristiano. No se me frustren. A veces con el altar familiar hay gente que se frustra. Vino 1, 2, 3 miércoles, no viene más. ¿Por qué no viene, hermano? Ah, sí, con lo que predican a ellos. Yo ni la mitad hago en casa. Claro, se frustran. Olvídate, yo voy los sábados. Pero tenemos que entender, gobierno de Dios, gracia de Dios. Gracia de Dios, gobierno de Dios. Yo tengo que conocer el gobierno de Dios y lo que Él pide de mí, pero entender que humanamente nunca voy a llegar a satisfacer las demandas de Dios. Entonces, en esos huecos que quedan, en esas faltas, ahí ¿qué interviene? La gracia, la gracia. ¿Cuántos dan gracias por la gracia? Gracias por la gracia. Pero gracia no es licencia para que yo haga lo que quiera. Gracia es la bendición, la unción, el poder de Dios para que yo pueda hacer lo que Dios quiere que haga. Y por ejemplo en casa, ¿qué quiere Dios? Que el varón sea cabeza del hogar. Entonces toda la familia tienen que agarrarse de la gracia de Dios y lograr establecer ese diseño. Dios, Jesús, el varón, la mujer y después vienen los hijos. Hermana, cuando usted quiere empezar a mandar ahí, tiene que recordar, este no es el diseño de Dios. Pastor, pero mi marido es un, como dice la película, es un necio. Recórcholis rayos. Entonces yo tengo que salir al frente. Ok, eso es lo que usted piensa. Pero ¿qué dice el gobierno de Dios? ¿Quién es la cabeza? El varón. ¿Te guste o no? Ay, dice la mujer, ay, Señor, ayúdame. Pero si la mujer ama al Señor y quiere agradar a Dios, entonces tiene que entrar en ese proceso
donde pueda aplicar que el varón sea la cabeza. ¿Cuánto te va a llevar ese proceso? No sé, depende de vos, de cuán dura seas, cuán duro seas. Pero en ese proceso donde vos no podés, donde vos te frustrás, donde otra vez caíste, tenés que agarrarte de la gracia de Dios para levantarte y volverlo a intentar, y volverlo a intentar, hasta que en tu casa se establezca el gobierno de Dios. Entonces digan conmigo, mi casa será perfecta en Dios por la gracia del Señor. ¿Cuántos comprendieron eso? Pero ahora hay que laburar ahí con la gracia. Amén. La gracia no es, hermana, que vos sigas siendo la mandona en tu casa e ignores a tu marido y que digas, bueno, igual el Señor me ama. Eso no es gracia. Eso es una desobediencia desfachatada delante de Dios. No, gracia es que vos digas, Señor, me cuesta. Señor, vos sabés que yo vengo de familia donde ya mi bisabuela era la patrona. Mi abuela, la mandona. Mi madre, la jefa. Y yo tengo esos genes, yo soy... Señor, me cuesta darle el lugar a mi marido que en tu diseño tú le das, me cuesta, pero quiero. Ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Bueno, lo mismo es con este asunto. Este asunto es bravo, es difícil, porque yo sé que acá todos decimos amén y oramos, pero después en casa, hermano. Yo sé, porque yo también, a mí me pasa. ¿A ustedes les pasa? Que nosotros en la iglesia sabemos todo, nos sacamos muy bien, día excelente, carita feliz. Pero en casa me olvidé de todo. Cuando te dijeron algo que no te gustó, ¿no? Cuando se te cruzaron los cables, sale la bestia ahí otra vez. Y después digo, cierto que no tengo que hablar así. Cierto que la Biblia dice, cada uno se llena con lo que dice. Cierto que la Biblia dice, en la lengua hay poder para dar vida o para dar muerte. Y yo otra vez estoy matando al matrimonio con lo que acabo de decir. No sé para qué me casé, habiendo tantas mujeres. A vos te vine. No sé, mi madre tenía razón. Y usted no se da cuenta que está matando con sus palabras, está tirando balazos, asesinando el matrimonio. Maldigo el día que te conocí. ¡Wow! Eso es una bazuca. Hemos dicho barbaridades. Yo me confieso delante de ustedes y delante del Señor, yo he dicho cosas que me arrepiento con todo mi corazón, destructivas, hirientes, porque cuando estás en el fragor de la discusión, vos querés ganar. Y si el otro dijo 10, vos decís 20, si el otro dijo 50, vos decís 100, y a veces hay gente que tiene, hermano, una maldad para decir cosas. Entonces ahí me doy cuenta, no logro, Señor, cumplir con lo que tú gobiernas, con lo que tú legislas. Ahí yo necesito tu gracia. Pero no es que yo me quiero aprovechar de la gracia para seguir despotricando y maldiciendo y que esté todo bien. No, yo ahora entiendo, yo necesito la gracia para poder ser lo que tú esperas que yo sea. Para de una vez dominar mi lengua. Porque en mi lengua puedo matar o puedo dar vida. Amén. Amén. Creo que estamos comprendiendo la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Hagamos un chequeíto antes de seguir con lo siguiente. ¿Cómo está el tema de la doma de tu lengua? Y hago hincapié en esto porque este es uno de los problemas más grandes que nos toca resolver a veces como pastores en el matrimonio, en la familia. Porque puedes pensar muchas cosas, pero hasta que no se dicen, están ahí, es solo en tu cabeza. Pero cuando ya se dijeron, ay Dios.
Hermanos, quedan las marcas de lo que dijiste, de lo que te dijeron. Quedan las marcas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué necesitamos ahí? La gracia. La gracia. ¿Se dan cuenta por qué yo a veces lloro en los cultos? Me tiro al piso porque yo sé de las cosas que Él me perdonó. Yo sé hasta dónde he sido malo, hasta dónde pequé, y sin embargo su gracia me restauró y el jarrón volvió a ser uno, sin marquitas. Solo lo puede hacer Él. En tu matrimonio solo lo puede hacer Él. Diga conmigo, necesito esa gracia de Dios. A veces los hermanos vienen, queremos hablar con ustedes, pastores, y en esa oficina quieren que les demos la solución. La solución no está en la oficina pastoral, la solución está en la gracia de Dios. Hay cosas que solo la gracia de Dios podrá sanar, restaurar. Pero entonces uno va creciendo y entiende, está la gracia, pero está el gobierno de Dios. Está el gobierno de Dios y está la gracia del Señor. Y con esas dos voy caminando. Y vamos a llegar a la meta. Hermanos, yo les digo, vamos a llegar a la meta. No es ocurrencia mía, no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a alcanzar la meta. Vamos a tener victoria. Y al que venciere le daré la corona de la vida, dice el Señor. ¿Cuántos celebran eso esta noche? Un lindo aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén. Entonces, quisiera que podamos chequear esta noche cómo estoy en ese asunto de domar la lengua. ¿Agarraste la gracia de Dios para empezar a controlar tus palabras? A pensar 3 segundos, mira lo que te digo, 5 segundos, antes de soltar eso que vas a decir. A veces es mejor callar, salir a dar unas vueltas, contar hasta 10, hasta 10.000. Depende de cada uno cuánto le cuesta bajar, ¿no? El matrimonio es como un tubo por donde va a pasar la unción de Dios, la gloria de Dios. Entonces, en un matrimonio pastoral o ministerial, si el tubo está bien, esa agua de Dios, ese río, esa unción de Dios va a pasar y va a llegar a donde tenga que llegar. Pero si el matrimonio, ese tubo está quebrado, tiene fisuras, entonces tiene pérdidas y la unción no llega. Te voy a decir algo, hermanos, ustedes que sirven al Señor. Hay veces que los cultos que vas a ministrar serán un fiasco. Tus canciones, tus prédicas, tus enseñanzas no le tocarán a nadie. Y vas a decir, tengo que gritar más, o tengo que ser más efusivo, o estudiar más, o poner más palabras en griego y en hebreo. No, tenés que arreglar tu matrimonio. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra lengua? ¿Cuidamos al matrimonio? ¿Cuidamos a nuestros hijos? ¿Somos de domar nuestra lengua? Si no es así, esta noche vamos a pedirle, Señor, necesito tu gracia para poder atender este asunto, porque es un asunto importante, es importante. ¿Cuántos lo entienden? Es importante porque ahí dice que por cada palabra daremos cuenta y que por tus palabras serás justificado o serás condenado. Y yo digo amén. Déjeme decir algo más con respecto a las palabras. En el hogar, nosotros moldeamos nuestra familia con lo que hablamos. Si nosotros somos gente que hablamos en negativo y siempre estamos diciendo frases que nos tiran abajo, que manifiestan escasez y miseria y dejadez, eso es lo que va a ser tu casa. Vos sos lo que decís que sos. Tu casa es lo que vos decís que es. Acordate, en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si te las pasás diciendo, mi matrimonio es una porquería, mi matrimonio es una porquería, mi matrimonio es una porquería, ¿cómo es tu matrimonio? Una porquería. Si te la pasás diciendo, nosotros somos pobres, nosotros no podemos, nosotros no vamos a avanzar, eso es lo que va a ocurrir. Yo siempre les cuento que mi abuelita me decía, eso no es para nosotros, mi hijo. Y cada vez
que yo decía, ese auto me gusta. No, ese no es para nosotros, mi hijo. Ese restaurante, abuela, ahí tenemos que ir a comer. No, eso no es para nosotros. Toda mi niñez declaraba eso. Entonces un día rompí esa maldición, porque es maldición. Y empecé a declarar, sí que es para nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, hermano, ¿por qué no? Créale a Dios. Sí necesitamos prosperar, sí necesitamos avanzar. A veces en las casas dicen, y acá el Rulo va a ser ingeniero. ¿Qué va a ser? ¿Ingeniero de lo qué? Y ella va a ser doctora. ¿Vos sabés lo que crees? Para ser doctora hay que estudiar mucho, hay que tener cabeza. Mire lo que uno le dice a los hijos, ¿no? Como diciendo, vos no tenés nada. Ayúdame al que tenés al lado a decirle, ¿qué estás confesando, hermano? Entonces yo hoy no solo quiero enseñarles a confesar en fe, porque yo creo que eso ya lo aprendimos, amén, sino que lo que quiero es que usted tome esto, escuche, diga conmigo, hay que mantener la confesión de fe. Porque que yo le haga chistes a Andrea y le diga que soy millonario y que así habla un millonario y así somos los millonarios, pero cuando vienen las crisis económicas, ¿qué es lo que yo confieso? Cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que yo digo? Ahí es donde hay que seguir manteniendo tu confesión de fe. Mire, acá anoté algo yo en esta plaquita. Mantené tu confesión de fe. ¿Cómo se hace eso? Confesando la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que yo soy bienaventurado, que yo soy rey y sacerdote. La palabra de Dios dice que Él bendice mi familia y que mi esposa será como una vid y mis hijos darán frutos alrededor de mi mesa. La palabra de Dios dice que nosotros somos prósperos, que somos más que vencedores. Entonces, ¿cómo mantengo mi confesión de fe? Confesando la palabra, la palabra, la palabra. No otra cosa, no lo que la situación me quiere imponer en el momento, sino que yo me mantengo confesando la palabra de Dios. Cuando en mi casa la crisis está estallando y se habla de divorcio, de separación, yo sigo confesando lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Me mantengo en fe, me mantengo en fe. Cuando viene la enfermedad a mi casa y algún miembro de mi familia tiene una enfermedad, hay que hacerle un tratamiento, los médicos vienen con cara de que no son buenas noticias, los análisis no salen bien, yo mantengo confesando la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que por sus llagas somos curados. Cuando quiere venir el diablo a acusar por los pecados cometidos, ¿qué dice la palabra? Que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. Diga conmigo, tengo que aprender a mantener mi confesión de fe. Mire lo que anotamos ahí. Confesar la palabra no es negar la realidad, sino que es negarte a que las circunstancias te dominen. Yo digo amén a eso. Mantener tu impulso, hermano. Es esa fuerza con la que empezaste tu proyecto, con la que arrancó tu matrimonio, tu familia. Mantener ese impulso. ¿Cómo se hace, pastor, para mantener el impulso y no empezar a enfriarme? Mediante la confesión. Seguí declarando lo que la primera vez. ¿Te acordás en el altar lo que le dijiste a él la primera vez? ¿Lo que le dijiste a ella? Dijiste, sí, quiero. Te preguntaron, ¿va a quedarse con esta persona hasta que la muerte lo separe? Dijiste, sí. Le dijiste al Señor, esta es la bendición que tú me has dado y yo voy a permanecer unido a ella. Mantén tu confesión de fe. Aún en medio de los tiroteos santos, hermano. Aún cuando te vas enojado después de una discusión y el diablo te quiere llenar la cabeza con cosas horribles, está bien estar enojado, está bien que uno ahí, es normal estar ofendido, sentir frustración, estar airado,
Pero acordate, y si el diablo te quiere decir otra cosa, vos empezás a confesar. Yo prometí amar a ese hombre, prometí amar a esa mujer. Hermano, hay muchos factores para bendecir la familia, pero este es clave. Lo que usted confiesa, lo que usted declara, eso va a ser. ¿Oyó? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba el ciego Bartimeo. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor lo podía sanar. Y no dejó de declarar hasta que Jesús lo sanó. La mujer dijo, si toco el borde de su manto, me sano. Lo que usted dice tiene poder. Amén. Mira este párrafo de la Biblia, muy interesante. Entonces Saúl, dice 1 Samuel 17, 33 en adelante, dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho, un pibito, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba, lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Así que tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y esto es palabra de Dios. Escucha esto. Él quiere entrar en batalla con Goliat. El que lo va a habilitar para la batalla es su padre espiritual, su autoridad, el rey. Y el rey, el que era su autoridad, el que tenía que habilitarlo para que el tipo vaya con confianza a la batalla, le dice, vos sos un pibe. Así quiere ir a pelear con el otro. Mira el cuerpito que tenés. Estás loco, vos sos un pibito. El otro es un hombre de guerra. Vos estás loco. Paremos ahí. En la familia, a veces hay gente que tiene sueños, que tiene ímpetus, proyectos de Dios. ¿Y qué hacemos en la familia? Mira el cuerpito que tenés. Si a vos no te da la cabeza, vos no podés. Pero ¿qué hizo David? Frente a lo que le dice su autoridad, el que lo tenía que habilitar, el que lo tenía que enviar con confianza. Y le tiró a matar, hermano. Le dijo algo como para que sus sueños se acaben ahí. ¿Qué hizo David? Empezó a confesar todo lo que él había vivido con Dios. Cuando nadie lo miraba, él estaba cuidando las ovejas de su padre y Dios estaba con él. Y si vino el oso o el león, él pudo enfrentarlos y salió victorioso. Y mire lo que dice ahí, verso 37. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Entonces cuando Saúl lo ve con esa convicción, por lo que él confesó, le dijo, bueno, anda y que Dios te ayude. Y le dijo, no, más o menos eso, que el Señor sea contigo. Y el Señor estaba con David y tuvo una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ok, lo que quiero mostrarles es, David no iba a entrar a la batalla si no lo habilitaba su autoridad. Él estaba en sujeción. Finalmente su autoridad lo habilitó. Pero porque David se mantuvo confesando en fe. En nuestra casa, muchas veces nosotros hemos matado sueños. Dios tenía destinada para tu casa un negocio que iba a andar re bien. O a través de la profesión de uno de tus hijos iba a llegar la prosperidad, una puerta grande para tu casa. Pero se encargaron de matar ese sueño. Necesitamos que aunque sea uno en casa, se mantenga confesando en fe.
y declarando, así como Dios estuvo conmigo cuando enfrenté al oso, al león, así el Señor estará conmigo ahora. Dios nos dará la victoria. Vamos, diga conmigo, en mi boca está el poder de la vida y la muerte. ¿Dice amén a eso? Quiero terminar con esta plaquita. Léalo conmigo, ¿cómo dice ahí? Caminar en fidelidad y obediencia total al Señor hace que seas librado del mal que viene. Vamos a decirlo otra vez. Caminar en fidelidad y obediencia total al Señor hace que seas librado del mal que viene. Yo digo amén. La historia bíblica muestra que esa mujer había sido fiel al Señor cuidando al siervo de Dios. Y eso le valió para que en un momento pueda venir una sabiduría, una palabra de Dios advirtiéndole a la mujer sobre cosas malas que iban a ocurrir, y entonces pudo salvarse ella y su familia. Tomo este caso porque, amados hermanos, lamentablemente lo que se viene en este tiempo al mundo y a las familias es malo. Es malo. Discúlpenme, pero eso es así. Cada vez va a estar peor. Hablo de crisis, hablo de guerras, hablo de divorcios, separaciones, de pleitos, hablo de pelea entre la familia, entre hermanos, padres contra hijos, hijos contra padres. Hablo de la droga que mata a nuestros jóvenes y los padres que no tienen la respuesta, y los políticos que no tienen la respuesta, y las mesas intelectuales que se arman en la televisión para hablar 2 horas estupideces y no dar respuesta, y los jóvenes se nos siguen muriendo. Estoy diciendo que el pecado, la maldad, el espíritu del anticristo está avanzando en el mundo y la cosa se va a poner fulera. Pero a los que se mantengan en obediencia, en fidelidad a Dios, el Señor los va a guardar de una manera sobrenatural. A ver, agárreme esto, hermano, agarre esta palabra, por favor. No se va a detener la ola de divorcios. Un movimiento de separación y de destrucción en la familia no se va a detener. ¿Oyó lo que le dije? No se va a detener. Pero sí va a pasar algo milagroso. A tu casa no va a llegar. Pasará por tu derecha, pasará por tu izquierda, pero a ti no te va a tocar. Se van a caer 1000 a tu lado, 10.000 al otro lado, mas a ti no llegará. ¿Cómo va a suceder eso? Pues a los que se mantengan en fidelidad y en obediencia. Y una de las formas, hermanos, en que nosotros los cristianos nos mantenemos en fidelidad y en obediencia es impulsándonos con esto, con la palabra, con la palabra. A veces en mi pensamiento, en el alma, yo puedo estar medio caído, tirado, pero yo tengo que tener cuidado con lo que confieso. Si yo empiezo a decir, no voy a ir más a la iglesia, no tengo ganas, no, y no sé, vamos a ver, sí, yo sé que hay que ir, pero no, ahora no. Hermano, vos estás abriendo puertas. Entonces, a esas poquitas ganas que tenés de congregarte, ahora abriste puertas y entraron 17 o 19 demonios más para todavía acabar con esas poquitas ganas que te quedaban. ¿Me doy a entender? Su matrimonio puede estar en crisis y usted está diciendo, y me parece que se va a terminar todo, se va a acabar todo, y si ya no hay salida. Entonces, con lo que usted está diciendo, le abrió la puerta para que unos 25 demonios más vengan a arruinar lo que ya está bastante arruinadito. Pero si usted empieza a decir, yo sé que mi Redentor vive. Hermano, ¿y están bien en el matrimonio? No, peor que ayer. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y yo voy a ver la gloria de Dios en mi matrimonio.
Ah, hermano, ¿eso quiere decir que se arreglaron? No, ya hizo las valijas. Se va a ir. Y entonces, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me va a dar la victoria. Ah, hermano, ¿quiere decir entonces que ahora sí, después del culto de matrimonio, se fortalecieron y están bien? No, salimos de la iglesia peleados. En el camino ahí la dejé en Panamericana. Pero me arrepentí y volví. Estamos enojados. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Hermano, entonces ya solucionaron el problema económico de la familia. No. Usted sabe que me quedé sin trabajo hace un mes, sí. Bueno, y encima ahora me van a rematar la casa. Y esta mañana recibí una carta documento por la deuda que yo tenía de otra tarjeta. Y un pariente vino a decirme que si no le devuelvo lo que me prestó, me va a cogotar. Uy, hermano, entonces está todo mal. No, yo sé que mi Redentor vive. Yo me voy a levantar. ¿Qué locura eso? Diga conmigo, ese es el poder de la confesión. Amén. Puede haber una realidad a tu alrededor tremenda, pero vos estás declarando la bendición de Dios, la bendición de Dios, la bendición de Dios. Amén. Dice la Biblia que Dios puede hacer manantiales en el desierto. Tu matrimonio es un desierto. Dios no que lo va a regar un poquito, no que van a caer unas gotitas. Dios puede hacer manantiales. Escuche, yo no me estoy dando a entender bien hoy. Señor, necesito aprender a predicar mejor. A ver, escuche. ¿Cómo Dios crea las cosas? ¿Cómo Dios creó? Por la palabra. Por la palabra. Entonces ahora levante la mano y diga, yo soy hijo del Creador que crea con la palabra. Diga fuerte, yo tengo sus genes, tengo ADN de Dios. Yo también creo con la palabra. Decía así, puedo crear realidades que hoy no existen. Puedo crear situaciones que hoy no se ven por la palabra. Diga fuerte, en la palabra que yo confieso, viaja la unción que va a dar vuelta a las cosas, que va a cambiar la circunstancia y que va a transformar desiertos en manantiales. ¿Cuántos lo celebran con aplausos de victoria? Aleluya. Ese es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Amén. Amén.